Muy buenas noches, les agradecemos que nos acompañen otra semana más, ya llevamos 17 años, esperamos durar mucho más, no lo sabemos, nadie lo sabe, de hecho hay tanta incertidumbre. Y hablando de incertidumbres, les comentaba a mis colegas de mesa una nota en la página 2, en un recuadrito pequeñito de Reforma del día de hoy. Claudia Salazar entrevistó a algunos diputados que se reunieron la semana pasada con Miguel Ángel Osorio Chong, titular de Gobernación, quienes les dio una noticia sorprendente. Según esto, el malestar del ejército es tan grande por la falta de certidumbre jurídica y la falta de una ley que les dé certidumbre, que se están replegando a sus cuarteles en algunos estados, lo cual, de confirmarse, y vamos, la fuente es del más alto nivel, sería algo realmente notable, inédito. Probablemente hubo otros momentos en los cuales lo hicieron sin avisar, pero que aquí el secretario de Gobernación fuera a la Junta de Coordinación Política y les dijera, la situación es tan grave que el ejército ya se está replegando. Si no se lo toman en serio los gobernadores, porque era un mensaje a los gobernadores, para que asuman sus responsabilidades, padecerán las consecuencias. Yo creo que esto vale la pena aclararlo para nuestro público, porque esto está en función de la ley llamada de seguridad interior que empezamos a tocar en algún programa anterior. Esta ley está siendo puesta en interrogante por diversas fuerzas y una de las razones es porque la ley puede ser interpretada como colgada de dos artículos constitucionales que son el 29 y el 129. El 129 dice que el ejército no intervendrá en tiempos de paz en más actividades que las que tiene expresamente asignadas, que no son las policíacas, para decirlo claramente. Y el 29 habla de la posibilidad de suspender garantías, que puede ser en todo el territorio o en una parte, en un municipio, en un estado o en varios, en una región. Esto queda en manos del Congreso, porque el presidente, en el caso del 29, el artículo 29 constitucional, tiene que hacer un decreto que sea firmado por todos los miembros de su gabinete y que sea aprobado por el Congreso, es decir, por las dos cámaras. Deja en manos, pues, del Congreso esta suspensión de garantías, que es un elemento excepcional. La otra interpretación está, se oponen a esto con una interpretación, para sacar la ley adelante, los que están colgados del artículo 73 de la Constitución, que da facultades al presidente de la República para poder combatir algún peligro que pueda ser nacional, después de una cierta declaratoria de emergencia y quedando esto en manos del Senado aprobarlo. Sí, ya suprimieron a la Cámara de Diputados, donde hay el mayor número de oposiciones posibles. Esto es lo que está trabando el asunto. O se hace la ley. Además, el PAN ha puesto una condición para aprobar la ley que es que me aprueben la ley del mando mixto. Entonces, se está trabando por diversas razones y los militares dicen, bueno, pues vamos a presionar por las vías de hecho. No es que se regresen a sus cuarteles, es que no intervengan en algunas regiones en donde hay riesgos fuertes para el ejército y no tiene el ejército las suficientes garantías. Esto es más o menos el panorama jurídico-político que estamos teniendo enfrente. Desde el punto de vista legal, creo que nuestro compañero lo explica muy bien, Paoli, explica muy bien dónde están precisamente los puntos de seguridad interior, seguridad también nacional y seguridad pública, ¿no? Porque son las tres cosas que están en juego. Ahora, desde el punto de vista político, lo que está ocurriendo es muy grave. Puede ser una presión por parte del ejército, pero estamos ante una situación en la que, por errores acumulados del pasado y por haber sacado desde el 2012 o del 2006 en Michoacán al ejército a la calle, entonces ya cumplimos 10 años por esa serie, digamos, esa acumulación de errores y por también
la pereza de los estados de decirle al gobierno federal, ¿sabes qué? Yo no tengo manera de cuidar mi seguridad interna, entonces mándame a alguien, y como la Policía Federal no es suficiente, entonces mandan al Ejército. Creo que esa es la combinación de las dos cosas, pues se ha prolongado lo que se pensó como una situación de excepción, que era el Ejército para ir a cuidar una entidad que estaba asolada por el narcotráfico, se volvió el modus operandi durante ya una década. Esta noticia que nos das, Sergio, y que en efecto aparece ahí pequeñito en la página 2 del Reforma, ya ha salido antes del gran descontento por parte de los militares. El secretario de la Defensa, incluso el secretario de la Marina, pero con más fuerza el secretario de la Defensa, ha dicho una y otra vez, sí, que necesita ese respaldo jurídico, y se ha hablado en mesas como la que tú refieres sobre la falta de arropamiento y de la falta de seguridad que tiene y el descontento que hay en la tropa, ¿sí? Y cuando hay un descontento en la tropa, ¿sí?, estamos en problemas. Ya haber expuesto a una institución como el Ejército a este tipo de funciones, malo, ¿sí? Cuando ya se está filtrando que hay un descontento y los generales no pueden, ¿sí?, frenar este descontento, que yo lo entiendo, entonces ya estamos en problema, y por el otro lado no avanzamos en absoluto en la capacitación de policías. Bueno, yo tengo mis dudas de que el descontento sea en la tropa. Yo creo que es lo que menos les importa. El descontento tiene que ser en los altos ya de jefes y de generales. Ahí es donde está el descontento. Entre oficiales y tropa lo pueden controlar muy fácilmente. No creo. El otro punto, esto que Osorio Chong le dice a miembros del Congreso, tiene que haber sido con el conocimiento de Peña Nieto. Es decir, es una decisión, es casi una muestra de las tensiones internas. El ejército está en el centro, pero a lo mejor no es el ejército necesariamente el que está en este momento el pivote alrededor del cual está girando esto, sino es el presidente, su secretario de Gobernación y otros elementos de la clase política que están en el Congreso. Entonces, para presionarlos, les dice el ejército se ha retirado o se está retirando, se está replegando a sus cuarteles. Probablemente el ejército está obedeciendo en caso de que sea cierto, a algo que se le dio la orden desde arriba. Sería realmente impresionante que fuera por decisión del ejército. Yo dudo que sea ese el caso. Ellos están, qué curioso, están siendo usados de diferentes maneras por el propio enredo que tiene la clase política. De todas maneras, es una noticia que vale la pena tenerla, no en segunda página, sino en una página central. Nos están mandando el mensaje además a todos, a los opositores, al que se reglamente la intervención del ejército de manera más amplia. Hay ahí un problema interno del grupo en el poder. Señalas el nudo gordiano de la supervivencia del sistema. Tal vez pueda sonar muy fuerte, pero el sistema que conocemos, que ya se acerca al siglo de existencia, se funda en buena medida sobre la disciplina, el sometimiento de la fuerza armada. Termina la revolución con un buen número de jefes militares y la tropa, los soldados se convierten en instrumento ciego del presidente de la República. Ese es tal vez el punto central. A raíz del movimiento 68 y del papel que jugaron y de la trampa de Tlatelolco, viene un proceso de emancipación de las Fuerzas Armadas de la obligación de la obediencia ciega. Y lo que hemos venido observando a lo largo de los últimos 50 años, ya vamos a cumplir 50 años del movimiento 68, es cómo las Fuerzas Armadas han ido adquiriendo autonomía e independencia y han podido resistir órdenes
del presidente. Menciono el caso de Atenco, que no ha sido desmentido por Vicente Fox, de que Vicente Fox les ordena al general Vega, que Ricardo Clemente Vega, que vaya, que envíe a la tropa para controlar a los inconformes en Atenco, Estado de México, y le dice, sí, póngamelo por escrito, señor presidente. No se lo puso por escrito y no fueron. Entró la Policía Federal y la Policía del Estado de México. Este hecho es inédito porque lo sepa el presidente o no lo sepa, que el secretario de Gobernación lo transmita tal cual, el encargado de la Seguridad Interior, el que preside el Gabinete de Seguridad Nacional, no es un personaje menor, está diciéndonos que el malestar del ejército ha llegado a un nivel que al menos yo no recuerdo en los últimos 60, 70 años, tomando la Segunda Guerra Mundial como punto, cuando salen del PRI en el 46. Bien, yo creo que vale la pena decirles, aunque es muy largo exponerlo aquí, que hay un estudio estupendo sobre la parte jurídica de la intervención de las Fuerzas Armadas, que está hecha por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Y este estudio no solo contextualiza y traza la ruta histórica que el régimen de seguridad interior establece desde la Constitución de 24 y muy claramente ya en la del 57 y en la del 17, deja en manos del presidente el combate a la inseguridad nacional que pueda presentarse. La otra cuestión que yo quisiera decir es que va el secretario de Gobernación a la JUCOPO, que es la Junta de Coordinación Política, donde se reúnen los líderes de todos los grupos parlamentarios o fracciones, como les llaman en la prensa. Pero no es un asunto menor, no solo por el que va como enviado fundamental y que efectivamente ya describiste sus funciones, sino porque va ante los líderes de los partidos, no ante un grupo de diputados aislados, sino ante los líderes de los partidos, que son los que están poniendo el bloqueo a la Ley de Seguridad Interior. Y hay bloqueos que se pueden hacer por la vía de impugnarla jurídicamente con una acción de inconstitucionalidad, lo cual podría ser, si se sigue la ruta de colgarse nada más del artículo 73 en lugar de tener la ruta excepcional. Esto es lo que es fundamental. La suspensión de garantías solo puede ser un acto excepcional y la Ley de Seguridad Interior, tal como está planteada en las tres iniciativas que hay, una del PRD, una del PRI y una del PAN, está diciendo que esto puede ser una intervención permanente, aunque se le fijen plazos, pero los pueden ellos estar cambiando o ampliando constantemente y ahora, se vuelve una actividad permanente. Por donde se está bloqueando es por la vía de los hechos, ¿no? No se ponen de acuerdo los partidos. Yo creo que sí hace falta, Lorenzo, un marco jurídico y yo ahí retomaría a Alejandro Madrazo, que ha dado mucho la lucha por esto. Necesitamos un régimen transicional. Ahora, el problema que estamos tratando más allá de la ley es lo que dice, o sea, ¿hay realmente una autonomía o se está autonomizando el ejército? Yo creo que mencionas ese caso, es el único conocido y esperemos que no se esté autonomizando, porque digo, finalmente quien es el jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente en turno. Creo que iríamos a mal si se estuviera autonomizando, aunque desde mi punto de vista el ejército debería de recibir un respaldo en el sentido de la demanda que hace de ese marco jurídico, porque sí los estamos dejando desprotegidos. O sea, se le pide la responsabilidad, pero no se le dan ni los instrumentos ni el respaldo. Y ahí me quedo para que tengas tiempo. No nos queda tiempo, pero también tendríamos que meter aquí la historia real del ejército en esta lucha contra el crimen organizado. Ha tenido un montón de excesos. Entonces, eso es lo que en cierta medida frena el que se haga el marco jurídico, un hecho real, su historia reciente. Estamos entrampados en el diablo. Pues seguiremos tocando un asunto. La estrategia contra el crimen organizado está redefiniéndose por vía de los hechos. Regresamos.
Este pasado 4 de marzo el PRI celebra o conmemora, a lo mejor deberíamos de decir, 88 años de vida. En realidad no son 88 porque antes fue el PRM y el PNR y el PRM, ¿no? Entonces son menos, pero digamos que es la misma gata pero revolcada, como se diría. Digamos, renombrada. Entonces, bueno, sigue ahí su curso. Se acabó la época dorada desde los años 60, todavía una colita de los años 70. Hoy hay pluralidad, no sé si vale para mucho esa pluralidad, porque los partidos pues más bien se mimetizaron al PRI. Pero el caso es que, sí, digamos, a las prácticas, ¿no? A los usos y costumbres del PRI. Es muy impresionante cómo el PRI pudo imponer una forma de hacer política a pesar de la transición y a pesar de la alternancia. Pero llega maltrecho, digamos, desde tres frentes. Llega maltrecho porque su presidente, que ya no podemos claramente decir que es el líder nato del PRI, pero, en fin, quisiera, tiene una muy baja popularidad como jefe como presidente, ¿sí? Tanto del PRI como del gobierno. Llega también muy tiroteado porque pues viene de unas derrotas muy fuertes en el 2015 y más bien en el 2016 con base a los gobernadores que pierden 9. Es la época en que menos gobernadores ha tenido el PRI en toda su historia. Y tercero, llega también muy tiroteado porque, por una parte, el voto duro del revolucionario institucional se ha ido reduciendo, y porque sabemos, así como hablábamos de hace rato del ejército, aunque creo que tiene razón Lorenzo, no es nada más en la tropa, ¿sí? O no es fundamentalmente en la tropa, sino más arriba. Tenemos a un partido dividido, que no está contento con su dirigencia, que no está contento con su gobierno y que no está contento con muchas de las políticas del gobierno. Ustedes saben que yo estoy a favor de la reforma energética, pero hay que reconocer que cuando más la mitad del PRI no está de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, está por los tres costados, ¿sí? Está siendo cuestionado, a pesar de que, como ha criticado la oposición, llega con un discurso triunfalista el día 4 de marzo a decir que va a ganar todas las elecciones, las 3 elecciones de gobernador y seguramente para el 18. ¿Cómo ven ustedes? Yo veo que la historia del PRI de estos 88 años habría que dividirla en cuanto el PRI empezó a ser partido porque no lo era. En 29 era primero una constelación de fuerzas que fueron agrupadas, pero era un instrumento del presidente de la República para tomar las principales decisiones políticas, las elecciones, de todo tipo de elecciones, desde municipales, estatales, Congreso, y dejar a su sucesor. Pero el anterior partido, como decíamos aquí en un tiempo en donde estábamos en el receso, Lorenzo, el partido anterior era el ejército. El ejército era el que resolvía todos los problemas políticos. La mayor parte de los puestos de gobernadores, aún en el Congreso, eran del ejército. Y los primeros presidentes fueron, con excepción de Portes Gil, que ocupó nada más 13 meses la presidencia interina, fueron todos militares. El último fue el general Ávila Camacho. Y cuando viene el proceso de civilización del partido, que eso va explicando un poco los nombres que se dan. El primer nombre del PRI es Partido Nacional Revolucionario. El segundo nombre es Partido de la Revolución Mexicana, que es el tiempo de Cárdenas, en donde se forma el sector del ejército y se mete al ejército, que antes lo decidía todo, para que decidiera las cosas desde el PRI. Y el tercer nombre es de Miguel Alemán, PRI, Revolucionario Institucional, en donde empieza la civilización. ¿Cuándo acaba esto? Cuando pierden la presidencia de la República, porque ya no hay el eje articulador que conduce toda la política, y entonces el poder va a caer en los gobernadores, que son los que ahora están en crisis, y se pueden poner en crisis mayor, lo tocaremos en un posterior tema, en el Estado de México, que es pues la elección principal de este año. Pero Peña Nieto hace de su discurso en el 88 aniversario del abuelito, del papá y del hijo, que son los tres
partidos, hace una declaración, pues si no estuviera México tan mal sería chistosa y diríamos tiene sentido del humor. Eso de que la oposición Nos llevaría. todavía no sabe gobernar. Sí. Y que alguien ha dicho, oiga, pero si don Porfirio dijo ya desde ya estamos hace preparados. más de 100 años que la oposición ya estaba preparada, y entonces Peña Nieto dice, no está preparada, nos puede, vean el PAN, no hizo nada, y la otra nos puede llevar al abismo, a una cosa horrible, entonces tiene que quedarse con nosotros. Esa es la conclusión. Pero la verdad es que yo supongo que ese discurso no se lo compra ni el propio PRI. La situación ahora, por las cifras, nada más las puras cifras de las encuestas, es que la situación va a estar difícil, pero no se van a ir sin dar una gran pelea porque tienen muchos recursos. El PRI tiene los recursos del dinero, el dinero propio y el que le va a llegar por otras vías. Tiene las cadenas de clientelismo más fuertes, un clientelismo que ese círculo vicioso. Si tenemos pobres y los mantenemos pobres, en el momento de la elección son el mejor elemento para que ganemos las elecciones. Ganamos las elecciones y los seguimos dejando pobres. Y cuando llegue la nueva elección, los volvemos a utilizar. Esa cadena no se ha roto. Y yo creo que en esa es en la que tienen esperanza. Una reflexión más amplia sobre el poder real del PRI, que sería una forma de verlo. Y me lo preguntaba porque en apariencia, en discursos, fotografías, escenografía, es el mismo PRI todopoderoso, capaz de aglutinar al México organizado, que esa fue su gran virtud. Pero si uno revisa los años de la alternancia, es evidente cómo se ha ido fragmentando el poder. Crimen organizado tiene una buena porción, gobernadores, presidentes municipales, grandes sindicatos, medios de comunicación. Queda la duda de cuál es el poder del PRI y del presidente de la República. Por supuesto que no lo sabemos porque las elecciones son un ejercicio ritual, cada vez, voy a decir una barbaridad tal vez, con menos relevancia, indispensable pero poco importante en la disputa por el poder. ¿Cómo eran antes? Pues yo creo que la irrelevancia es de otro tipo. Nada más que dentro del mismo partido. La irrelevancia es de otro tipo porque antes servía simplemente para ungir al elegido del poder que ya se le había sido concedido en el momento que fue nombrado. Ahora es otro tipo de ritualismo, de ejercicio ritual, pero que en la práctica no altera demasiado la forma como se disputa el poder. Ahora, ¿qué significa esto? Pues que un sistema así no tiene viabilidad en el mediano o largo plazo. Va a tener que haber cambios, pero ignoro cuáles vayan a ser. Por eso mismo a veces pienso que la obsesión que tenemos por las elecciones y por los candidatos no está justificada. Sí se justifica discutir, por ejemplo, algo muy elemental. Esa estructura, los votos de los pobres. Antes era una estructura jerárquica, ahora todos los estudios que hemos visto es que hay una atomización de los cacicazgos y que los pobres son controlados por pequeños caciques o cacicas, de cualquier partido. De cualquier partido, que negocian el voto de su pequeño núcleo con los partidos. A todos les sacan dinero. A ver, y lo entregan a los más. La posición que tú dices, o sea, sí decir que la oposición no está preparada para gobernar casi lo calificaría de un hecho alternativo en el lenguaje trompeano, ¿no? O sea, ¿cómo que no está preparada? Gobierna 19
estados, no nos gusta cómo gobierna, pero tampoco nos gusta cómo gobiernan el resto de los priistas, y gobernó 2 veces a nivel federal. Entonces sí es como un hecho alternativo, ¿no? Porque Claro. estamos viendo que sí, en efecto, gobierna con mayor o menor capacidad. Entonces dices, bueno, no es posible no espero que dé un mensaje Peña Nieto el día del 88 aniversario del PRI de tirarse al piso y decir no estamos funcionando, ¿no? O sea, tienes que hacer algo triunfalista, tienes que hacer algo para levantar a tus huestes. Ahora, para mí, insisto, la potencia del PRI es el haber podido imponer a todos los demás partidos, ¿sí? Su forma de hacer política. ejercer el poder. El clientelismo del que tú hablas, Lorenzo, en el DF es, vaya, potenciado a la mil potencia. Yo creo que tienes toda la razón en eso. El PRI puede ser calificado como alfa y omega. Es el principio como lo diseñan los generales, los presidentes de la República y los militares, y tienen una disciplina militar vertical. En el ejército no se discute, no hay democracia. Este es el gobernador, este es el diputado, etcétera. ¿Cuándo deja de ser partido, cuándo deja de ser el instrumento del presidente y pasa a ser partido o empieza a tratar de convertirse en partido? Cuando pierde la presidencia de la República. Una persona muy metida en el PRI, que ya no es priista, no diré su nombre, me dijo, bueno, Francisco, la unidad se consigue con un cemento que se llama poder. Cuando perdimos el poder, pues vino la dispersión del PRI. Y entonces vuelve la dispersión con el poder que les había quedado, que es el de los gobernadores. Y va creciendo y otra vez regresan a que el presidente de la República es el que nombra a los presidentes del PRI. Porque hubo un momento cuando lucharon Madrazo y Beatriz Paredes, luego Madrazo con Elbester Gordillo, que se la tuvieron que disputar democráticamente, haciendo un llamado a la convocatoria a los militantes para que votaran. Pero después de esto ya es otra vez Peña Nieto el que nombra a los dirigentes del partido y el que decide todo a nivel nacional. Es decir, regresan al principio que teníamos, que es el presidente de la República, es el jefe del partido. Regresan, pero con una debilidad notable. Y espero lo que dice Sergio, ahora y en otras ocasiones, que la sociedad en la que se asienta ese PRI ya ha cambiado. Creo que sí ha cambiado, no mucho diría yo, pero lo vamos a ver el año entrante, qué tan potente es esta sociedad como para responder al discurso de Peña Nieto. Pues sí. Y qué tan impotentes somos, porque pues vamos a ver qué nombres tenemos en la boleta. Sabemos qué partidos, que ya es bastante malo, y luego pues veremos qué nombres va a haber. A veces pienso que nuestro oficio debería ser más que analistas, redactores de obituarios. Pues se está cantando aquí, no sé si estás refiriéndote a que puede caer al tercer lugar. O que el sistema político está obituario. El sistema, pero en fin, no es el PRI. volvemos a la tesis Meyer, que se cambió, pero no de régimen, ¿no? Vamos a un corte, regresamos en un momento más. Pues bien, en ese tercer bloque vamos a abordar la madre de todas las elecciones de este año, del 2017. Obviamente es la del Estado de México. El estado del presidente, en más de un sentido. Se trata aquí de una confrontación por uno de los estados que tiene mayor población, que tiene mayor importancia numérica en la votación del año que viene, y de los recursos legales y de los otros para los partidos. Tenemos aquí unas elecciones en 3 grupos. Ya el PRD, Requiem Cantin Pache, ya ahí y ya no tiene mucho que hacer, pero están el PRI con Del Mazo, casi como poema de García Lorca, hijo y nieto de gobernadores. Entonces, ahí hay una dinastía. De Antoñito el Camborio, exactamente. Bueno, luego está el PAN, que resucita a Josefina Vázquez con unos pies que pueden llegar a ser de barro si se saca su relación
la relación de su fundación con los dineros del gobierno federal. Pero si eso lo hacemos a un lado, tiene bastante fuerza. Y luego está Morena con Delfina Gómez. 3 candidatos, pero la mar de diferentes. Insisto, uno de una dinastía. Josefina Vázquez, candidata a la presidencia y por un tiempo miembro del gabinete. Y la señora Delfina Gómez, hija de albañiles, maestra y que viene ahora sí, literalmente desde abajo. Es la que está hasta abajo ahora, pero vamos a ver cómo se comporta esta elección. Está hasta abajo Delfina Gómez, que es la candidata de Morena, pero no tan abajo. No. No estamos estrictamente en empate técnico, se han movido un poco las encuestas últimamente, desde que se conocieron los candidatos, ¿no? Porque la única que sabíamos, por cierto, era Morena, y en efecto está en tercer lugar, pero nada irremontable. Ya hemos discutido en esta mesa que no es necesariamente laboratorio de las elecciones del 2018, pero sí es muy importante en atención que es el estado del presidente, como dijo Lorenzo, del padrón electoral, de los recursos que obtendría aquel partido que gane la gubernatura del Estado de México, y porque simbólicamente también viene el PRI de una serie de derrotas, de 9 derrotas, y si ahorita sigue en la racha de las derrotas, pues sería fatal para el PRI. Creo en ese sentido, en todos estos sentidos, que van a meter toda la carne al asador. Interprete usted qué quiere decir meter toda la carne al asador, porque puede querer decir muchas cosas. El Estado de México que me faltó ese elemento, es un estado en el que nunca ha habido alternancia, y también eso lo hace particularmente peculiar. Hay otros 4, que no hay, en esta ocasión también será Coahuila. Ahora, va a prefigurar Lorenzo, y a mí ese es mi temor, más allá de quién gane, va a prefigurar el tipo de elección que vamos a tener en el 2018. Y en ese sentido creo que no tenemos muy buenos augurios, porque creo, a juzgar por el pasado y por lo que conocemos de ahorita, que las elecciones siguen siendo muy sucias en este país. Yo no digo que sean determinantes, no voy a entrar a esa parte, pero siguen siendo muy sucias. Hoy mismo nos levantamos con la noticia de que los partidos deben 1.200 millones, ya sea en impuestos o en deudas que tienen estos partidos. Para sentarse a la mesa a jugar necesitas muchos millones de pesos. Entonces, cuidemos cómo están estas elecciones, imaginémonos el 18. Desde otro punto de vista, las elecciones del Estado de México debemos observarla desde otros 2 ángulos, los menciono. La presencia o ausencia, o más bien las presencias y ausencias del Instituto Nacional Electoral a través del organismo electoral local, porque de hecho dependen del INE. Me temo que no va a pesar demasiado, ni va a ser importante su presencia, pese a que hay una larga tradición de compra y coacción del voto. Por tanto, es un elemento. El segundo, menos discutido, pero que va a ser posible observar con mayor cercanía, el avance del crimen organizado en el control de presidencias municipales, de espacios de poder, porque un aspecto que evaden tanto el INE como el gobierno federal, como los gobiernos estatales, es los avances constantes que está teniendo de diferentes maneras, porque hay modelos diferenciados, desde el control total y absoluto, los Zetas y familia michoacana, que son los más violentos, ahora Cartel Jalisco Nueva Generación, hasta el control solo parcial, el tipo que lo ejerce el Cartel de Sinaloa, solo el jefe de policía y de tránsito, solo partes. Pero espero que, dada la cercanía con el Distrito Federal, entendamos que
lo que suceda, sobre todo en las elecciones de los 59 municipios conurbados, va a ser muy importante en el terreno de la seguridad, porque yo insisto en una idea: el cerco sobre la capital se estrecha, crece y pone al Valle de México en una situación de riesgo. Se ha sostenido en esta mesa y en muchos analistas que las elecciones locales no son un indicio de lo que va a ocurrir, no son un indicio puede haber, Sí, no son determinantes. no puede ser determinante para las elecciones presidenciales. Yo me voy a atrever a hacer un pronóstico parcialmente difiriendo parcialmente del que se ha venido haciendo. Yo creo que si el PRI pierde las elecciones en el Estado de México, sí vamos a saber quién puede perder las elecciones presidenciales, el PRI. Sí, no se puede saber quién puede ganarlas, eso todavía no nos lo dejará ver la elección del Estado de México, pero yo creo que sí quién va a perder, porque sería un desaire tan fuerte de la ciudadanía, sería un golpe tan grave para desilusión de muchísimos priistas que van a buscar una siguiente opción, que no sea la del PRI, y que muy probablemente sea pues entre el PAN y Morena, pero eso todavía no se verá con claridad. Aunque Morena gane el Estado de México, no se verá claramente que puede ganar la presidencia, pero sí que el PRI no puede serlo. Ese es el arriesgado pronóstico que estoy haciendo. No es tan arriesgado. Y ya nos queda muy poco tiempo, pero también tendríamos que ver, aunque sea de manera muy superficial, las estadísticas en el caso del Distrito Federal. Aquí resulta que también son 3 partidos. Aquí el PRI está hasta abajo. Está hasta abajo. Ya, qué curioso, a Sergio Aguayo le interesa mucho la comparación siempre entre las dos sociedades, el Estado de México y el Distrito Federal, porque estando tan juntas son tan diferentes. Bueno, aquí hay otra diferencia. Y Morena, que está hasta abajo en el Estado de México, aunque no tan abajo, aquí va despegando y cada vez se va más acercando a ser el actor dominante, y el PRD, que está en el gobierno, está bajando. En el DF ha habido el cambio que trajo la transición democrática. En el Estado de México no, están congelados en el tiempo. Entonces, la comparación entre estas dos sociedades también ha de ser interesantísima para cualquier análisis que hagamos del sistema político mexicano. Es muy Añado, ¿me interesante. permites? Sí, claro. Muy brevemente, porque es un campo fascinante. Es su campo. Sí, que tengo años siguiendo los valores. La población del Valle Metropolitano de la Ciudad de México, que incluye Estado de México, un pedacito de Hidalgo y el Distrito Federal, piensan igual. Las sociedades los valores son los mismos. Lo que cambia es la organización social. La sociedad mexiquense está muy desorganizada en relación a la del Distrito Federal. Y eso explica esa variación, porque los partidos se asientan sobre sociedades organizadas o desorganizadas. Me parece un magnífico punto en términos del comportamiento del votante, y por eso creo también yo que están invertidos los lugares de los partidos. Ahora, hay que decir que el PRD, del cual se cantan las exequias, y yo estoy de acuerdo contigo, en el Distrito Federal está en el segundo lugar. Y si bien en el Estado de México está en cuarto, en los dos lugares puede ser determinante del triunfo. ¿Y por qué digo esto? Creo que el 2018 será también una competencia a tercios. El Estado de México promete ser a tercios, y el 5% que pudiera tener, o incluso menos, acuérdense por cuánto se han definido las elecciones en varios estados y en la última, o en las dos, o en las tres últimas, en las dos últimas federales, ¿sí? Puede hacer la diferencia el PRD, y por instinto de sobrevivencia, Lorenzo, puede llegar a límites inenarrables para poder sobrevivir
sistema que se está volviendo una selva, ¿no? Una última palabra. Yo tengo la impresión de que el PRD no solo está dividido, sino que puede poner una parte de sus bonos a favor del PAN con una alianza que puede estar prestigiando la alianza que viene para el 18 o intentándose para el 18, y otra parte se va a ir a Morena clarísimamente, como ya se empezaron a ir varios senadores, empezando por el coordinador de los senadores del PRD. Su voto que Bueno, pues con esta reflexión nos quedamos al concluir este corte y espérenos que viene todavía el cuarto y último. Vamos a tratar ahora el tema de la corrupción en el Poder Judicial, que es una corrupción bastante diseminada, bastante atomizada y metida, sobre todo en los juzgados de algún tipo, como los penales o los que tocan temas patrimoniales, porque allí corre el dinero muy fuerte para ser corrompidos los jueces. Pero esta corrupción ahora se ha puesto de manifiesto porque hay una rebelión en lo que era el Distrito Federal, que estuvo mencionando, porque ya no existe el Distrito Federal, mi querido Sergio, aunque tú lo estuviste mencionando. Sí, existe la Ciudad de México, que tiene una nueva constitución. ¿No? Y es que un grupo muy grande de magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la parte de la Constitución de la Ciudad de México que dice que ahora no será el Consejo de la Judicatura el que nombrará a los jueces, como viene haciéndolo desde hace tiempo, sino que será un nuevo Consejo Ciudadano que se establece en la Constitución nueva. Entonces están impulsando esta acción de inconstitucionalidad para echar abajo el control sobre los jueces, porque quien nombra puede también remover. En todo caso, hay una fuerza muy grande que se da en el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que es a su vez presidente del Consejo de la Judicatura, al cual le quitan esa facultad. Entonces están disgustadísimos porque pues ya no va a poder tener el control que había venido teniendo y que le ha sido muy productivo. No va a poder tener control, no va a poder tener el negocio, digamos las palabras tal cual, porque digo, todos sabemos, sí, que dentro del Poder Judicial el nepotismo es un fenómeno pues muy, muy extendido, mucho más extendido que en cualquier otro poder, que en el Ejecutivo, porque en el Ejecutivo está prohibido, lo expresamente prohíbe la ley meter a trabajar a tu hijo, tu primo, tu cuñado, etcétera, hasta cierto grado, ¿no? Entonces no se puede hacer. En el Poder Judicial no hay nada que lo impida. Entonces encontramos en los distritos pues que llega a haber hasta 13, 14, 15 familiares de un solo magistrado. Entonces, tú imagínate lo que significa quitarles el control. Eso de que es un servicio civil de carrera es una cosa totalmente, es una quimera, no es cierto, ¿no? Entonces, imagínate lo que significa. No sé cuál es la mejor salida, si un ciudadano lo debe nombrar. Sabemos que en algunos estados, en Estados Unidos, por ejemplo, sí se someten a elección popular los jueces, ¿sí? Son democráticamente electos. Honestamente no sé si sería lo mejor, tú imagínate aquí con el clientelismo, pero quitarles ese negocio, el Consejo de la Judicatura, además en un tribunal superior, con los problemas y la imagen de injusticia y corrupción que tiene, bueno, ya lo vimos con el presidente del tribunal, que es Elías Azar, que fue reelecto por tercera vez y que pues varios jueces se levantaron en contra y perdieron la demanda de que eso era inconstitucional. La imagen que se tiene de la justicia en México, ya las encuestas y los estudios sobre opinión pública nos lo han dejado ver clarísimo. En el informe País que salió el año pasado, ¿cuál es la imagen? Bueno, pues la justicia sirve a los que tienen dinero. En el artículo que Ricardo Rafael publica hoy en el Universal, creo que hace una magnífica síntesis de esto. Eso de llamarles Tribunal de Justicia es una broma, ¿no? Porque la forma y la fórmula, si los jueces dependen de una persona que controla el tribunal y la judicatura y que los puede o alentar o remover,
depende, si el caso implica muchos millones, dice Ricardo Rafael, puede empezarse con una buena comida en un buen restaurante para ablandar el camino y luego ya está implícito, se puede meter el dinero. Entonces la justicia en México requiere, necesita, le urge de jueces que no dependan de esta pirámide tan clara que parece el ejército, parece la misma pirámide que tiene el mando en el ejército. Ya. Para tomar una perspectiva más optimista, existe terreno. Si uno toma la Biblia de la Transición, que es La democracia en México de Pablo González Casanova, porque ahí está el punto de partida, 1965, cómo estaba el país, las instituciones. El Poder Judicial estaba al servicio del señor presidente, del Poder Ejecutivo, punto. Lo demuestra con cifras González Casanova, el maestro. Lo que ha pasado es un proceso de resquebrajamiento de los controles y la aparición de feudos por todo el país, de ciudades libres, en donde se enquista generalmente sí la ineficiencia, la corrupción. Desde esa perspectiva, lo que está pasando en la Ciudad de México es fascinante, porque es una insurrección generada a partir del conocimiento y la difusión de lo que pasa en el Poder Judicial. Sin presunto culpable, este documental de Roberto Hernández, excelente, escalofriante, o el trabajo que han hecho centros de, iba a decir escuelas, pero unidades en donde se conceptualiza el derecho de otra manera, el CIDE, ITAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Iberoamericana, etcétera. Sin esos núcleos, no estaríamos ahora celebrando que Javier Quijano, entre otros constituyentes, hubieran empujado esta reforma que de manera totalmente natural está siendo impugnada por los jueces. Claro que lo está siendo impugnada, pues es perder su negocio, perder el control. Es perder el poder. En realidad, el poder judicial debe estar desconcentrado totalmente. Y está, en la Ciudad de México está concentrado en el presidente del Tribunal Superior y el presidente que es a su vez del Consejo de la Judicatura. Al quitarle esta facultad de designación de los magistrados, puede empezar a entrar una nueva generación de juristas que haga valer mucho más claramente la ley, no en función de cochupos o de transacciones que empiezan con una comida y luego se van a muchos millones de engodamiento, como dicen los pescadores cuando tiran para engodar la pesca, ¿verdad? Y se vuelven de millones. Y ahí están pues muchos casos en los que el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México atrae para dictaminar él algunos asuntos muy jugosos. Hay varios ejemplos de esto en donde el presidente, que era también el capaz de nombrar jueces, atrae porque les dice a los jueces, no, ese viene para acá, porque ahí van a salir muchos recursos. Luego ahí te pasaré alguna cosita, pero está siendo centralizada ahora y no va a seguir siendo descentralizada si la nueva Constitución se aplica. Pero entonces depende de lo que decida ahora la Suprema Corte. Bueno, sí, porque cuando hay le pongan el caso a decidir. Así que Es que la Constitución puso eso, la Constitución de la Ciudad de México, y ahora lo están controvirtiendo. Pero entonces va a estar nada más para aclarar la Suprema eso. Corte. Claro. Déjame aclarar eso, Lorenzo. La Suprema Corte siempre va a ser la última palabra en materia, tanto de acción de inconstitucionalidad, que es la que interpusieron estos magistrados, como la controversia, que es una cuestión de a quién corresponde qué facultad. Una autoridad dice me corresponde a mí, otra dice no me corresponde a mí, entonces va a la Suprema Corte y dice le corresponde a fulano, o la mitad de esta función hasta aquí le corresponde a esta autoridad y la otra mitad. De cualquier modo va a ir a la Suprema Corte este asunto. Ahora, regresando al tema que creo que es muy importante que pone Sergio en la mesa de González Casanova para acá, en donde se demuestra claramente que el Poder Judicial está al servicio del presidente,
cuando viene la reforma del 94, estas cosas cambian. Pero ¿qué es lo que ocurrió que nos pasa mucho en México? Fue la mera cúpula, puede uno estar de acuerdo o no con las sentencias de los ministros de la Suprema Corte, pero lo que se independizó en todo caso fue este pequeño paréntesis hasta allá arriba Los de la 11. pirámide, sí, que son los 11 ministros, que claro, sí tienen desde independencia de recursos. De ahí para abajo, que otra vez, igual que en el Ejecutivo, cambia y hay alternancia del presidente, pero toda la burocracia queda sujeta pues a un conjunto de leyes que abren oportunidades gigantescas, ventanas de oportunidad para la corrupción. Entonces, no hacemos nunca el trabajo de base y así pues no podemos sanear ni el Poder Judicial, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder nada, Y ¿no? la buena noticia para mí es que en la Ciudad de México Es lo sí se hizo el trabajo, sí se hizo la talacha que... constitucional. Bueno, pero eso requiere todo un trabajo de construcción de conocimiento, de sentido común, diría Gramsci. Ya hay la posibilidad, vamos a ver qué dice la Suprema Corte, pero al menos hay la posibilidad. Bien, pues teniendo este tema como pendiente, porque todavía no está resuelto este acto de acción de inconstitucionalidad, vamos a volverlo a tocar, pero por lo pronto nos despedimos y le pedimos que nos vuelva a ver la semana entrante aquí en Primer Plano.